Bueno, entonces, repito, el nombre del tema es circuitos secuenciales. Bueno, vamos a hacer una tabla de contenido, vamos a hacer una introducción, tipo de circuitos secuenciales. Vamos a empezar a ver cómo se comienza a entender los circuitos secuenciales, comenzando con lo que se denomina un registro básico, una memoria básica, utilizando compuertas, un registro básico también. Con esto comenzamos a ver lo que se llaman los flip-flops. Flip-flops que hay de varios tipos, sincrónicos y también los asincrónicos. Luego vamos a ver lo que se llaman a llamar los circuitos temporizadores o temporización utilizando flip-flops. Y aplicaciones de cada uno de estos. Entonces comenzamos con la introducción. O sea, hasta ahora solo se han estudiado, se han visto lo que se denominan circuitos combinatorios, que si no ustedes se han olvidado, recuerdan que los circuitos combinatorios estaban formados ¿por qué? Por compuertas lógicas, ¿no? Que es la base de todo circuito digital. Pero estos circuitos combinatorios sabíamos que solo las salidas solo dependen de los niveles que habían en las entradas, o sea, qué valor tenían las entradas en ese momento, y entonces así respondía el circuito, ¿sí? Si se cambiaba una salida, pues una entrada cambiaba la salida dependiendo pues, del circuito en particular. Pero o sea, cualquier condición anterior al nivel de entrada no afectaba las salidas, porque estos circuitos, a diferencia de los que vamos a ver ahora, no tienen la capacidad de memorizar, o sea, de retener un valor lógico. La mayoría de los circuitos digitales en realidad están formados por circuitos combinatorios y circuitos que tienen elementos de memoria, o sea, circuitos secuenciales. En realidad los circuitos secuenciales son circuitos que tienen la capacidad de, como se dice, de memorizar, de mantener un estado lógico, ya sea un 0 o un 1, por un tiempo que uno lo quiera. Eso es la característica que los hace diferentes a los combinatorios. ¿Cómo se logra esto? Vamos a ver que una forma de lograr que un circuito tenga la capacidad de mantener un estado, o sea, memorizar un estado, está basado en lo que se denomina la retroalimentación. Es decir, colocar una salida, colocarla como parte de una entrada de otro circuito. ¿Sí? La realimentación en las salidas y las entradas garantiza la permanencia de la información almacenada o memorizada en ese momento. O sea, eso es lo que nos va a garantizar que un estado lógico se pueda mantener. Vamos a ver más adelante. ¿Pero qué son circuitos secuenciales? Estos son circuitos que son capaces de almacenar, entre otras cosas, ¿no? Almacenar información, o sea, mantener un dato. Son circuitos que tienen, pues también van a tener entradas, también tienen sus salidas, y también están formados por compuertas lógicas, como todo circuito digital. Las salidas, en este caso, ya a diferencia de los combinatorios, no solo dependen de los valores actuales que de las entradas, sino también del valor que tenían las salidas antes de hacer el cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso los circuitos secuenciales, el valor que tenía la salida antes de hacer el cambio es importante, o sea, depende también. La salida, el nuevo estado que va a tener la salida depende de qué valor tenía la salida antes de hacer el cambio. Vamos a ver cómo se logra eso. Bueno, en realidad todos estos circuitos secuenciales pues ya son la base, ¿no? de todos los circuitos más avanzados, como contadores, registros de almacenamiento, memorias, los famosos CAD, los conversores análogo digitales, o los contrarios, los conversores digital análogos, o CDA, y en general de los microprocesadores.
O sea, ya los circuitos secuenciales pues ya son mucho más robustos, hacen muchas más cosas, ¿no? Eh, son un poquito más complejos en realidad, pero si uno pone cuidado no son tanto como uno pensará. Bueno, en general, ¿cuál sería un diagrama de un circuito digital? En realidad, pues tienen tanto entradas como salidas. Y esas entradas pueden llegar a circuitos combinatorios o también a circuitos de memoria, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí en este diagrama se especifica que hay varios tipos de salidas, salidas combinatorias o salidas de memoria. Y hay una alimentación tanto entre los elementos de memoria y los circuitos combinatorios, o sea, combinacionales, en ambos sentidos, ¿no? Bidireccional se dice. O sea, las compuertas lógicas pueden servir de entradas a circuitos de memoria o elementos de memoria, y de los elementos de memoria pueden llegar a circuitos combinatorios. Ese sería como una especie de diagrama general de un circuito lógico o digital. Tipos de circuitos secuenciales. Existen 3 tipos de circuitos secuenciales que se clasifican de acuerdo a la forma en que estos memorizan o retienen un valor lógico en sus salidas. Estos pueden ser de 3 tipos. Los que vamos a llamar biestables, que son los que vamos a estudiar primero, que tienen un nombre muy particular, que se llaman flip-flops, es el nombre que le han asignado a este tipo de circuitos, biestables, o sea que la palabra biestables quiere decir que tiene 2 estados estables, en general se dicen los flip-flops, como más rápido. Hay otros que solo pueden tener un solo estado estable, que se llaman los monoestables. Y hay otros que no tienen un estado estable fijo, sino que se llaman circuitos astables, o sea, sin estados estables. Bueno, entonces comenzamos con los biestables o flip-flops. Estos son las primeras celdas o células de memoria, o sea, eso es lo primero que uno estudia cuando empieza a entender lo que es un circuito de memoria. Se caracterizan porque son capaces de adoptar 2 estados que se llaman ceros o unos, ¿no? Que perduran en el tiempo de forma indefinida, aunque haya desaparecido la excitación que los originó. Es decir, estos circuitos flip-flops mantienen el estado hasta que uno lo quiera. O sea, en el momento en que uno ya desee pasar a otro estado, pues cambia la excitación que los originó. Es decir, son capaces de memorizar un bit de información. Sabemos que un bit puede ser un valor lógico 0 o un valor lógico 1. En conclusión, estos circuitos biestables, de ahí viene la palabra bi, tienen 2 estados estables. ¿Sí? Ahora los monoestables. Estos circuitos cambian de estado solo si se mantiene la señal de entrada, ya sea a un nivel alto o a nivel bajo. Si esta se la elimina, se la quita, la salida regresa a su estado anterior. O sea, estos solo poseen un estado estable y otro que se le va a llamar metaestable. Ejemplo puede ser un temporizador. Vamos a ver más adelante qué es un temporizador. En realidad un temporizador es un circuito que mantiene un estado, ya sea alto o bajo, durante un tiempo. Normalmente estos circuitos temporizadores que corresponden a los circuitos monoestables se los hace utilizando resistencias y capacitores. Y el otro circuito se llaman los astables.
Los astables, esos son los que no tienen un estado estable. Son circuitos al igual que los temporizadores, o se utilizan una red de resistencias RC. Y un circuito de realimentación, a diferencia de los anteriores, estos no poseen un estado estable, sino dos metaestables. Un ejemplo de eso sería un generador de pulsos, ¿no? De onda cuadrada, por ejemplo. El 555, que es un circuito muy conocido, es capaz de comportarse como un circuito estable, es decir, generar ondas cuadradas. Eso es lo que caracteriza un circuito estable, no tener un estado estable, sino que está cambiando de un estado a otro. La letra A significa sin, ¿no? Estable es no tener un estado estable. Comenzamos con los biestables o flip-flops. Esto es el elemento más importante de la memoria. De un elemento de memoria se llama el flip-flop, que está formado por compuertas lógicas, o por un ensamble especial de compuertas lógicas. Hay varias formas de ensamblar compuertas lógicas para tener lo que se denomina un biestable o un flip-flop. Aquí vamos a utilizar dos formas. Bueno, una forma de abreviar flip-flop es con las letras FF. En forma general, el símbolo que se utiliza para un flip-flop es el que se muestra en la figura. O sea, tienen unas entradas y también tienen salidas. La característica de este circuito flip-flop es que tiene dos salidas, que la una está en su forma normal, a veces se utiliza la letra Q, y la otra en forma invertida, o sea, la salida complementada. Siempre que se hable de un flip-flop va a tener eso, dos salidas, una normal y otra complementada o invertida. Las entradas pueden ser varias, ¿no? Pero así el circuito básico va a tener, el que vamos a estudiar, vamos a hablar pues inicialmente de los asincrónicos. Bueno, esa terminología más adelante la vamos a entender. Los asincrónicos, o sea, que no tienen un sistema que haga el cambio, digamos, siguiendo un ritmo, ¿no? Se llama un circuito que se denomina circuito de reloj, un clock. Así el básico solamente puede tener solamente dos entradas, que se van a llamar set y reset. Es decir, set es cuando la salida se coloca a 1 y reset es cuando la salida se coloca a 0. O sea, ¿cómo hacer que la salida Q, la salida normal, se coloque a 1? Eso es que yo haga un set o establecer en inglés. O hacer que la salida se vuelva a 0, o hacer que se limpie la salida, o sea, reset. Vamos a comenzar con un flip-flop básico utilizando compuertas lógicas. Y vamos a utilizar, bueno, la primera vamos a utilizar con compuertas NOR. Con compuertas NAND. Entonces se puede construir un flip-flop elemental o básico con dos compuertas NAND. También se puede utilizar dos compuertas NOR. Primero vamos a comenzar con compuertas NAND. Miren la forma en que se las... bueno, antes de comenzar vamos a recordar la tabla de verdad de la compuerta NAND de dos entradas. Entonces, ¿cómo responde una compuerta NAND de dos entradas? Recordemos que la compuerta NAND es la compuerta AND, o sea, el producto lógico pero invertido, o sea, 0 por 0. Si fuera una compuerta AND, pues da 0, o sea, donde haya un 0, pues la salida es 0, y donde haya un par de unos, ambas entradas 1 y la salida es 1. Pero como estamos hablando de la compuerta NAND,
es exactamente lo contrario. O sea, 0 por 0 me da ¿cuánto? 0 por 0 da 1, invertido da 1. 0 por 1 da 0, invertido da 1. 1 por 0 da 0, pero invertido da 1. Y la única forma en que dé 0 es 1 por 1, que da 1, pero como es la compuerta NaN, es invertida la AN, da 0. Entonces, esa es la tabla de verdad que debemos tener siempre presente para entender los flip-flops hechos con compuertas NaN, porque más adelante vamos a ver con compuertas NOR. ¿Sí? O sea que la compuerta NaN responde con unos la presencia de ceros en sus entradas. Si hay ceros, ya sea en ambas entradas o en alguna de ellas, la respuesta siempre es con un 1. La única forma en que esa compuerta NaN me dé un 0 es que ambas entradas, en este caso si es de 2 entradas, pueden haber de más entradas. Siempre que todas las entradas sean unos, la salida va a ser 0. Eso siempre hay que tenerlo presente para poder entender los flip-flops hechos con compuertas NaN. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a comenzar a ver, flip-flop básico hecho con compuertas NaN. Miren la forma en que se las conecta. La salida de la una, la compuerta NaN 1, sirve de entrada de la otra compuerta, ¿sí? Y viceversa. ¿Sí? Entonces hay una retroalimentación, o sea, una salida sirve de entrada a otra compuerta, ¿sí? Esta forma de conectar hace que este sistema de conexión, este ensamble de compuertas, configura lo que se llama una memoria básica, o sea, mantiene un estado. Vamos a ver, entenderlo por qué. Bueno, entonces, si ya tenemos en presente cómo funciona una compuerta NaN, vamos a ver, entender este ensamble, esta forma de conectar estas dos compuertas NaN, cómo van a responder. Entonces vamos a colocar, miren, tiene una compuerta NaN, tiene dos entradas. A una de las entradas de la compuerta 1 vamos a llamarlo set, y a la otra entrada que sobra le vamos a llamar reset. Ahora vamos a ver por qué. Aunque más atrás vimos que set es hacer que la salida Q valga 1 y reset va a hacer que la salida Q se me vuelva a 0. Como todo flip-flop tiene dos salidas, la otra salida tiene que ser el complemento de la anterior. Entonces, miren, esta forma en que vamos a comenzar. Miren, dice, hay dos posibles estados de salida, ¿no? Cuando estas dos set y reset las colocamos en 1. O sea que, como vimos en la compuerta NaN, regresemos a la tabla de verdad. Mire, si una de las entradas está en 1, no, existe igual probabilidad de que la salida esté en 0 o en 1, ¿no? Lo que responde la compuerta NaN es de que si hay un 0 en sus entradas, ¿no? Si hay garantiza una de las entradas que esté en 0 o ambas, ya me garantiza un 1. En cambio, si está en 1, pues ahí existe igual probabilidad de que la salida o esté en 1 o esté en 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que entenderíamos aquí, ¿sí? Miren, entonces dice, existe igual probabilidad de que si ambas entradas, sed y reset, estén en 1, como están allí, existen dos estados en donde Q puede estar 0 o puede estar en 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que está en 0, el Q está en 0. Ese 0 se pasa aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? 0 por 1 da 0, como es negado, va a pasar a 1. ¿Sí? Ese 1 de aquí pasa acá, y 1 por 1 me da 1, pero como es el negada, da 0. O sea, garantízame, ¿sí? Garantiza este 0 aquí. Pero también sería igualmente probable de que, digamos, que esta salida Q podía estar en 1. ¿Sí?
Es decir, si las entradas sed y resed están en 1, también existe la misma probabilidad de que esta salida Q puede estar en 1. O sea, si están sed y resed en 1, entonces yo puedo poner un 1 aquí, ese 1 pasa acá, ¿sí? ¿Y qué me queda acá abajo? 1 por 1 me da 1, pero como es compuerta NaN, queda 0. Este 0 pasa aquí, 0 por 1 da 0, pero como es invertido queda 1. Mire, existe la misma posibilidad, la misma probabilidad de que cuando yo tengo sed y resed en 1, que la salida Q esté en 0 o esté en 1. ¿Sí? Sí, creo que queda claro allí. Es decir, el hecho de que sed y resed estén en 1, tengo igual posibilidad de que las salidas estén Q esté en 0 o esté en 1. Ese es el estado en que memoriza, ¿no? Aquí es donde memoriza el estado. Estando en 1, 1 ambas entradas, este valor de 0 se mantiene o este valor de 1 se mantiene ahí. ¿Sí? ¿Sí? Existe la misma probabilidad de que las salidas estén en 0 o en 1. Vamos a ver entonces cómo hacemos el cambio. O sea, al inicio de un flip-flop básico, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede, digamos, qué ocurre cuando yo a la entrada set ponemos un pulso o momentáneamente lo colocamos en bajo el set y mientras que el otro estado, el reset se mantiene en alto. ¿Sí? Vemos esa figura allí. Es decir, yo tengo allí, ¿no? Sed y reset están en 1, pero ¿qué ocurre en el instante en que yo voy a poner set? O sea, este set, esta entrada de esta compuerta 1 de la NaN, la voy a poner en 0. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pasa? De acuerdo al comportamiento de la compuerta NaN. ¿Quién me puede decir qué va a ocurrir con la salida Q? Recordemos la tabla de verdad de la compuerta NaN. Dice que una compuerta NaN responde con unos la presencia de ceros en sus entradas. Entonces, en el instante en que yo pongo en 0 ese set, si lo pongo en 0, ¿qué va a pasar con la salida Q? ¿Cómo responde la compuerta NaN? ¿Qué pasa con el valor de Q? Con un 1. Claro, sí, recordemos que la tabla de verdad, sí, siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? O sea, la tabla de verdad de la compuerta NaN dice que responde con unos la presencia en sus entradas de ceros, sea en ambas o en una de ellas, en el instante, en el momento que yo paso, por ejemplo, este set, lo paso aquí, es como, ¿sí? Aquí tengo un 1 y en el instante en que lo bajo a 0, aquí, y luego lo voy a regresar otra vez a 1, ¿no? Pero en ese momento en que yo pongo aquí 0, ¿sí? Miremoslo acá. Entonces aquí yo pongo el 0. En ese instante, esta salida Q se me vuelve 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa con ese 1? Pues ese 1 va a pasar aquí, va a pasar a formar parte de la otra entrada de la compuerta 2. Y ya sabemos que 1 por 1, si fuera una compuerta AND, pues 1 por 1 me da 1, pero como es una compuerta NaN, aquí da 0. Ese 0 pasa acá y ratifica, mantiene ese estado 1 ahí, ¿no? 0 por 0 da 0, pero como es una compuerta AND, queda en 1. Entonces, el Q pasa de 0 a 1, ¿sí? Y el Q negado, pues de 1 a 0, ¿sí? Claro. Y no importa que yo regrese, ¿no? Y si yo regreso otra vez este set a 0, ¿sí? Perdón, el set lo regreso a 1, lo regreso a 1 aquí, y no importa que regrese a 1, entonces, mire, otra vez a 1 aquí, o sea, eso es un pulso, esto es un pulso, está 1, bajo a 0, es un pulso negativo, eso es 1, 0, 1, ¿sí? 1, 1, ya sabemos que 1, 1 mantiene el estado, o sea, ese estado se va a mantener allí, este 1 ya no va a cambiar, se va a mantener, aquí este se va a seguir en 1 y este se va a quedar en 0. ¿Sí?
entre T sub 0 y T sub 1. Eso es lo interesante, o sea que un pulso negativo en el set, o sea, hace que la salida se me vuelva 1. Eso es lo que se llama setear. Hacer que, obviamente que como todo flip-flop va a tener dos salidas, Q y su salida Q negada. Pues Q negada pues, es lo contrario de Q. Pero aquí lo interesante que hay que ver es de que un pulso negativo en el set, colocando 0 en el set, ¿sí? Manteniendo obviamente reset en 1, la salida Q se vuelve 1. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, bueno, voy a borrar estos dibujos. Miren, aquí está. Entonces aquí quedó otra vez en 1, este se mantiene en 1 y ahí y la salida Q negada se mantiene en 0, ¿sí? Porque 0 por 1 da 1, pero como es negado es 1, 0 por 1 da 0 por 1, negado da 1, 1 por 1 da 1, negado da 0, ¿sí? Se vuelve al estado que yo tenía inicialmente, ¿sí? Se mantiene, ese estado se va a mantener, se memoriza, ahí es el estado donde el estado se mantiene estable. Cuando el set retorna al estado alto, o sea, regresa a 1, la salida Q permanece en alto, a la vez que a su vez mantiene la salida Q sub 2 en estado bajo, como está marcado aquí. Entonces, como conclusión, un pulso bajo en la entrada set ocasionará que el flip-flop termine en el estado Q igual a 1. Eso es lo que se llama el estado de establecimiento o de set, o también a veces lo llaman en los libros setear. Setear es hacer que la salida Q se vuelva 1. Pero vamos a ver que eso no solamente es con compuertas NAND, también lo podemos hacer con compuertas NOR. Bueno, vamos a ver ahora qué va a pasar cuando yo coloco un 0 o un pulso bajo en la entrada de reset. Entonces miren, bueno, set, pues lo dejo en 1, ahora no voy a manipular set, sino voy a dejar set en 1, pero voy a hacer en reset, voy a poner un pulso bajo, o sea, de 1 a 0 y luego lo vuelvo a 1. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces comienzo allí. Entonces voy a hacer que este reset se vuelva a 0. ¿Sí? En el momento en que vale 0, ¿qué va a pasar? De acuerdo al comportamiento de la compuerta NAND. En el instante, en el momento, en el preciso instante en que yo reset lo vuelvo a 0, ¿qué pasa con aquí? Con esta compuerta de la parte de abajo. Se vuelve 1, ¿sí? No importa que tenga en la otra, ¿sí? No importa, o sea, la compuerta NAND responde con unos, la presencia de ceros o de 0 en alguna de sus entradas. En ese instante vuelve a 1. Entonces ese 1 lo puedo colocar aquí, ya sabemos que 1 por 1, si fuera una compuerta AND, pues me da 1, pero como es una compuerta NAND me da 0. ¿Sí? Ese 0 vuelve aquí y ratifica este 1 de acá. ¿Sí? Entonces, como conclusión, ¿qué pasó aquí? El hecho de colocar un pulso negativo aquí, o sea, un pulso negativo es ese, que estaba en 1, volvía a pasé a 0 y volví a 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que me vuelve la salida Q, me la vuelve 0. O sea, me la limpia en la salida Q, la vuelve 0. Resetea. O sea, un pulso negativo en reset me vuelve la salida 0. ¿Sí? La salida Q. ¿Sí? Obviamente, si yo regreso otra vez de reset al estado inicial, la salida Q se mantiene en 0. ¿Sí? Si yo regreso otra vez la reset, lo vuelvo otra vez 1, ¿sí? Si otra vez yo coloco otra vez aquí 1 aquí, ¿sí? Vuelvo otra vez 1 aquí. Ese estado, o sea, ya sabemos que set 1 y reset 1, ambos en 1, ese estado se mantiene, o sea, no va a cambiar.
¿sí? Ese estado, ya sabemos que ese estado se mantiene ahí, ¿no? Ese 1 con 1, o sea, este 0 de aquí, estando este, lo puedo volver a colocar acá, 0 por 1 me da 0, como es invertido es 1 y ese 1 traes aquí. O sea que ese estado, a pesar de que yo regresé el estado a su valor inicial a 1, ese estado se va a mantener. O sea que en conclusión, un pulso negativo en el reset, o sea, un pulso negativo es pasar de 1 a 0 y volver a 1, hace que la salida se mantenga ahí en 0. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esto aquí. Entonces, que quede claro que es resetear el flip-flop básico, o latch también, es otra forma de decirlo, latch. Un pulso bajo en restable cero, en reset, mejor llamémoslo reset, ocasionará que el flip-flop básico termine en el estado Q igual 0. No importa que reset regrese al estado 1 alto. Dejar la salida Q en igual 0 se denomina resetear o reinicio, o limpiar también lo llaman, en varias formas. Bueno, también aquí otro estado sería cuando Q igual a 1 antes del pulso de reset. Es decir, que si Q estaba en 1, ¿sí? y yo puse el pulso bajo aquí en reset, pues va a mantener ese estado. O sea, por ejemplo, si yo pongo aquí un 0 aquí, ¿sí? Suponiendo que Q estaba en 1, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, 1 por 0, pues me da 0, pero como es negado, aquí me da un 1, este 1 pasa aquí, 1 por 1 es 1, pero como es negado, da 0. ¿Sí? O sea que siempre la salida se va a poner en 0. ¿Sí? Siempre, no importa que antes la entrada haya estado en 1 o haya estado en 0, la salida con que me refiero, ¿no? Yo siempre voy a hablar de Q, ¿no? Pues ya sabemos que Q negado es lo contrario de Q. Lo que estoy queriendo decir aquí que no importa que si Q estaba en 0 o estaba en 1, siempre un pulso negativo en el reset va a dejar la salida Q en 0. Un pulso bajo en el reset ocasionará que el flip-flop termine en el estado Q igual 0. A eso se lo viene a resetear o reinicio. ¿Sí? Bueno, aquí viene un problema con este flip-flop. ¿Qué pasa si ambos, tanto set o reset, los ponemos en 1? Este es, digamos, algo que no se desea porque si ambos yo coloco tanto a set y a reset en ceros, digamos ceros, o sea, pongo set y reset en ceros, la salida va a ser 1. Este es un estado que se denomina inválido, porque un flip-flop se caracteriza porque tanto sus salidas, sus salidas deben estar complementadas, es decir, si la una está en 0, la otra va a estar en 1, o si está en 1 la salida, la otra va a estar en 0. ¿Sí? Este es lo que se denomina un estado no válido, que nunca se debe tocar pues, para un flip-flop. Si un flip-flop ya que viene en comercio, nunca vas a tener este estado que se va a llamar inválido. ¿Sí? En resumen, la tabla de verdad resumida de un flip-flop básico hecho con compuertas NAND va a estar dado por esto. Bueno, aquí lo puse en forma ordenada, o sea, comenzando con el no válido, ¿no? Sabemos que 0, 0 en las entradas debe ser algo que no debe darse, porque me da que ambas, tanto en las dos salidas, van a estar en 1, o sea, es un estado no válido, que no debe ocurrir. ¿Sí? Pero los demás estados sí son válidos, ¿sí? Es decir, ¿qué va a significar para, por ejemplo, para un flip-flop básico hecho con puertas NAND?
va a ser que yo coloque un 0 en set, ¿sí? Colocar un 0 en set estando reset en 1, ¿sí? Entonces la salida Q, setear, va a ser para poder memorizar esto. Yo voy a setear o voy a establecer, también se dice, hacer que la salida se me vuelva 1. Entonces, ¿cómo lo hago con compuertas NAND? Colocando un 0 en set, obviamente estando reset en 1. Entonces aquí se va a colocar en 1. Y como un flip-flop siempre tiene dos salidas, la otra va a estar en 0. ¿Y qué va a hacer resetear o limpiar? Pues para el caso de un flip-flop hecho con compuertas NAND, es colocar un 0 en el reset. Entonces, una salida va a ser 0 y su otra salida negada va a ser 1. Y este es un estado que se denomina de mantenimiento, de memoriza, ¿no? El estado que tenía. Entonces, es cuando ambas, tanto set como reset, están en 1. O sea, el estado que no cambia, que mantiene ahí. El estado que tenía antes se mantiene. Si estaba en 1, sigue en 1. Si estaba en 0, sigue en 0. La salida Q. Entonces, esa es la tabla de verdad resumida de un flip-flop hecho con compuertas NAND. ¿Sí? No es difícil de entender. Entonces, uno, digamos, bueno, el símbolo, podríamos escribirlo así. A ver si no lo aprendemos de una vez. Es decir, aquí en un flip-flop siempre van a estar estados diferentes, ¿no? Por ejemplo, en set, si yo quiero utilizar un flip-flop con compuertas NAND, entonces yo quiero que la salida se me vuelva 1, que se me vuelva 1. Entonces para que se me vuelva 1, entonces yo debo colocar un pulso negativo aquí. ¿Sí? ¿En dónde? En el set. Es decir, estando en 1, yo lo paso a 0. Bueno, yo puedo regresar a 1 otra vez. ¿Sí? 0, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Obviamente que el reset debe estar en 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, inmediatamente haga yo eso, un pulso negativo, la salida se me vuelve 1. Obviamente, como tiene dos salidas, la otra va a estar en 0. ¿Sí? ¿Cómo hago para resetear el flip-flop básico con compuertas NAND? Entonces, lo contrario. Entonces, este lo dejo en 1. Este va a estar en 1. Y lo que actúo es sobre el reset, o sea, un pulso negativo en el reset. ¿Sí? Hace que la salida se me vuelva 0. ¿Sí? La salida se me vuelva 0. Obviamente que como tiene dos salidas, un flip-flop, la otra se vuelve 1. ¿Sí? Eso es. Obviamente que el otro estado es de que ambas estén en 1, ¿no? El hecho de que estén ambas en 1, está en 1 y en 1, el estado que tenía el flip-flop se va a mantener. O sea, este se va a mantener. Si estaba en 0, el Q se va a mantener. Si estaba negado en 1, se va a mantener. O lo contrario, si esto hubiera estado en 1 y está en 0, con 1, 1 ese estado se mantiene, ¿no? Ya vimos inicialmente que una compuerta NAND existen las dos posibilidades, ¿sí? Existen la misma probabilidad de que el flip-flop básico con compuertas NAND, ¿no? Existe la misma probabilidad de que si estando sed y reset en 1, las salidas pueden estar en 1 o en 0, ¿no? O sea, esa es la opción de que tiene un circuito lógico de memorizar. Memoriza ese estado, lo mantiene allí. ¿Sí? Bueno, con los ejemplos que vamos a ver más adelante, poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Más adelante les hago ver unos videos para que les quede más claro estos conceptos. Bueno, aquí tenemos digamos, el flip-flop básico, RS básico, hecho en el simulador. Entonces voy a
Voy a entrar al simulador para compartirles la pantalla. Voy a dejar de compartir aquí esta. Vamos a entrar al cocodrilo para que lo miren, para que les quede más claro. Lo voy a ser más grande. Ahí tengo el ensamblaje de dos compuertas NAND, de tal forma que la salida de una sea la entrada de la otra. ¿Sí? Es lo que se llama retroalimentación. Entonces, arriba tengo SED, abajo reset. ¿Sí? Y aquí tengo unas entradas, unos pulsadores que pasan de 1 a 0, de 0 a 1. Por ejemplo, allí que tengo. Ese es el inicio, ¿no? Ahí es donde se mantiene, ahora vemos con los cambios porque es que memoriza un flip-flop básico. Estado inicial, 1, 1. Miren que la salida está en 0, la Q está en 0. Pongámosle, miremos a la salida, ¿no? A la salida, a esta, la salida. ¿Vale? Más cuidado a la salida Q. Obviamente que la salida Q negado puede ser lo contrario. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner un 0 aquí, o lo que es lo mismo, un pulso negativo aquí en el set. Esto es lo que voy a hacer. Pulso negativo está en 1, lo voy a pasar a 0 y luego voy a regresar a 1. Voy a ver qué pasa con la salida Q. ¿Sí? Entonces, en el instante, en el momento en que yo coloque esta set en 0, obviamente manteniendo reset en 1, en ese instante la salida Q se va a poner en 1 y eso es lo que va a llamar setear. Pongo en 1 y ahí se mantiene, no importa que yo regrese. ¿Sí? Lo volví a 1. Ahí se mantiene. Y ahí se va a mantener por siempre. Yo sigo 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sí, eso es donde memoriza. Eso es donde vamos a entender el concepto básico de memorizar. Yo hice que esa salida se vuelva 1 por siempre, hasta que no haga otro cambio, ¿no? ¿Sí? Ya no será en sets, ya será en reset. ¿Sí? Para mantener, por ejemplo, un 0. Un set me mantiene un 1 por siempre allí. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a resetear el flip-flop. Entonces, obviamente, dejo sed en 1. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es un pulso negativo acá, un pulso negativo en el reset. ¿Sí? Es decir, va a estar en 1, voy a pasar a 0 y luego lo regreso a 1. Eso sería un pulso negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser un pulso negativo en el reset? ¿Sí? Estando sed en 1. ¿Sí? Entonces, veamos qué va a pasar. Entonces ya sabemos, ¿no? En el instante en que yo coloque este reset en 0, en ese momento, ¿sí? La salida Q se vuelve 0 y ahí se mantiene. No importa que vuelva a valer 1, ¿sí? 0, 1, 0, 1, ese impulso negativo mantiene la salida Q en 0. ¿Sí? Y miren que 1, 1, ese estado se mantiene. ¿Sí? Ahí. 1, 1 mantiene ese estado. O sea, no hay cambio. Memoriza ese estado por siempre. Allí lo tendrá. Hasta que no haga algo en el set, ¿no? ¿Sí? Otra vez. Y hago en el set otra vez un pulso negativo y ya me cambia. Y ahí se mantiene. ¿Y cuál faltaría? Faltaría el otro estado, es donde que se va a llamar inválido. Es decir, que ambas, tanto set o reset, estén en 0. Ese es un estado inválido porque no debe darse en un flip-flop porque vamos a tener las dos salidas, en este caso en 1. ¿Sí? Es un estado inválido que no debe darse. ¿Sí? Entonces, este flip-flop básico RS utilizando con puertas NAND tiene ese pequeño defecto, ¿sí? Que este estado inválido. Vamos a ver más adelante que ese estado lo podemos eliminar o si lo podemos quitar, bueno, pero haciendo otra configuración. Bueno, vamos a dejar de compartir, espero que haya quedado claro allí. ¿Alguna pregunta? Si está claro lo que es un flip-flop básico hecho con compuertas NAND,
¿sí? Resumiendo, un flip-flop básico con compuertas NAND lo que hace es que un pulso negativo en el set, ¿sí? Estando reset en 1, me lleva la salida Q a 0, a 1, ¿sí? A 1, perdón, a 1, ahí, pulso negativo. Y un pulso negativo en el reset, ¿sí? Pulso negativo en el reset hace que la salida se me vuelva a 0 y se mantiene ahí. Existe el estado de memorias cuando ambas entradas están en 1, ¿sí? Mantiene ese estado ahí por siempre. Y un estado inválido es cuando ambas entradas están en 0. ¿Queda claro por ahí? Entonces, seguimos con... A ver, un ejemplo, a ver, para que quede aquí, a ver. Dice, ejemplo 1, dice, vamos a tener aquí unas, lo que se llaman formas de onda. De la siguiente figura se aplican a las entradas de un registro básico con compuertas NAND. Suponga que inicialmente la salida Q está en 0. Entonces vamos a determinar cómo va a ser la forma de onda de la salida Q en el tiempo. O sea, tenemos dos condiciones iniciales. Una, sabemos que es un registro básico hecho con compuertas NAND, es lo que acabamos de mirar. Y la otra es de que sabemos que el flip-flop estaba en 0 inicialmente. Vamos a ver cómo va a cambiar ese Q en el tiempo. Si yo tengo esto ahí. Bueno, ahí lo tapé pues para que volvamos a ver cómo nos da. ¿Sí? Miren, todos son pulsos negativos. Estaban en 1 y pasan a 0 y luego vuelven a 1. ¿Sí? Tanto en el set como el reset. A veces cuando son pulsos negativos se les coloca con la línea esta, ¿no? Set negado o reset negado. Pulsos negativos. Esto es característico de las compuertas, de los flip-flop básicos con compuertas NAND, porque vamos a ver más adelante, los flip-flop básicos hechos con compuertas NOR son exactamente lo contrario. A ver si somos capaces de ver cómo va a evolucionar Q. ¿Sí? Inicialmente, Q está en 0. ¿Sí? Q está en 0. Vamos a ponerle azul aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, bueno, aquí está en 0, sigue en 0, 0. Entonces lo tenemos que mirar aquí. ¿Qué es lo que primero que le llega al flip-flop básico? Entonces vamos a hacer unas líneas punteaditas aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a otro color más bien, rojo. Ah, no hay contraste, negro. Entonces aquí sigue en 0. Aquí, ¿qué está pidiendo el flip-flop, digamos? Con estas líneas punteadas, ponemos hacia aquí. Llega un momento en el instante T1 que está diciéndole al flip-flop que resete, pero él está en ¿qué? Está en 0. Entonces, ¿cambia o no cambia aquí? En este instante, el intento T1. ¿Se mantiene? Se mantiene. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar, sigue. Y veamos aquí. Se mantiene y veamos aquí. ¿Qué va a ocurrir en este instante? ¿Qué está pidiendo la entrada set que haga al flip-flop? Que lo setee. ¿Qué significa que lo setee? Que lo mande a 1. O sea que esto va a subir a 1. Y sigue aquí. Aquí en T sub 3, ¿qué está pasando? Si volvió, el pulso volvió a 1, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces eso es un pulso negativo, entonces va a mantener, porque si esto vale 1, aquí vale 1, y sabemos que 1, 1 es la condición que memoriza, que mantiene ese estado, ¿sí? Entonces ese estado se va a mantener. Aquí, ¿qué está ocurriendo otra vez? Me está diciendo este set que me está dando otro pulso negativo, o sea, es 1, 0 y 1.
un pulso negativo. Está otra vez diciendo que se T, pero él está en 1, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Mantiene o cambia? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Baja a Se mantiene. 0? ¿Ah? Se mantiene. Se mantiene, ¿sí? O sea, este va a seguir así. Y aquí en este instante, en el instante T5, ¿qué está diciéndole este reset? Y aquí hay un pulso negativo, miren, este es un pulso negativo. ¿Qué le está diciéndole al flip-flop? A la salida Q, ¿qué le está diciendo? Por favor, resetéese, ¿no? Baje. Y mantiene allí, no importa que vuelva 1, ¿sí? No vuelva a 1, entonces es un pulso negativo. Como acá arriba no está pasando nada, ¿sí? Esto se debe mantener, ¿sí? Esa sería la salida. ¿Sí está claro? Entonces los pulsos negativos en el set hacen que la salida se vuelva 1. Pues obviamente que si estaba en 1, como aquí estaba, este es otro pulso negativo, pero como él estaba en 1, sigue en 1, este es 1, acá es 0. En cambio aquí, miren, el pulso negativo en el reset, hace que la salida se me baje a 0. Aquí podía haber otro pulso negativo en el reset y se va a mantener en 0. ¿Listo? Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos a borrar todos estos dibujos. Bueno, miren, ahí está la salida. Aquí al flip-flop no le hizo nada, aquí, ¿no? Que ya estaba reseteado, estaba en 0, miren, mantuvo 0. Aquí en este instante, en el instante T2, sí, hay un pulso negativo y lo que hizo fue setearlo, lo puso en 1. Aquí hay otro pulso negativo, pues sigue allí. Aquí hay un pulso negativo en el reset, pues lo mandó a 0. Aquí puede haber más pulsos negativos, pues mantendría ahí. Si hubiera aquí ya otro pulso negativo en el set, pues sí, digamos, ya lo mandaría a 1. ¿Sí? Pero como ese no es el caso, entonces queda como está. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, otro ejemplo, para entenderlo. A ver. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Las formas de onda de la figura se aplican a las entradas de un registro básico con compuertas NAND. Lo importante es que me digan que si es compuertas NAND o compuertas NOR, como vamos a ver, el comportamiento es diferente. Pero el resultado es igual. Digamos, el resultado en últimas es igual, sí. O sea, con compuertas NAND o con compuertas NOR. Suponga que inicialmente Q estaba en 1. ¿Sí? El Q negado pues, estaba en 0. Bueno, aquí quiero ver cómo evoluciona el flip-flop en el tiempo, teniendo esas condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo van a ser las formas en el tiempo? Entonces, set y reset. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a cambiar esto? Entonces, comenzamos. Entonces, dice que Cuba estaba en 1. Entonces, ¿qué es lo que primero mira uno? Entonces, sigue aquí. Aquí hay un pulso negativo. Es lo que primero mira, el tiempo T1. ¿Sí? Entonces, como el registro básico estaba en 1, ¿qué va a pasar? Pasa a 0. Lo resetea, pasa a 0. Pasa a 0, ¿no? No importa que él vuelva otra vez a 1, el reset, no importa. Entonces, mientras no haya nada en el set, entre T1 hasta T2, no hay nada. No hay nada, acá no está diciendo nada.
En T sub 2, ¿qué va a ocurrir? Entonces, en T sub 2 le está diciendo al flip-flop básico con compuertas NAND, le llega un pulso negativo al oeste. Entonces le dice CTS. CTRC es ponerse en 1. Entonces sube a 1. Y ahí se mantiene, no importa que vuelva a 1, ahí se mantiene, porque ahí lo memoriza. Recuerden que el estado 1, 1, ¿sí? Es el que mantiene, el que memoriza, el que deja el estado estable, mantenimiento. Y va a continuar, en T sub 3 no pasa nada, en T sub 4, parece que otra vez le está diciéndole el set que se ponga en 1, pero como él está en 1, ¿sí? Mira otro pulso negativo aquí, 1, 0, 1, 1, 0, 1, se mantiene. En T sub 5, ¿qué va a pasar? En T sub 5, ¿qué va a ocurrir? Cambia de 0. Claro, me está diciéndole un pulso negativo, el reset, que cambie de estado, ¿sí? Cambie, pase a 0. ¿Sí? No importa que el reset, ese pulso negativo, se caracteriza por eso, ¿no? 0, 1, 0, 1. Ahí. Entonces, él se mantiene. Como vemos que no hay nada en el set y reset, ya ahí sería la figura. Y me está pidiendo cómo será Q negado. Pues Q negado va a ser exactamente lo contrario. ¿Sí? Entonces Q negado pues va a ser, si estaba en 0, pues este va a estar, aquí no cambia exactamente. Bien. Esas serían las dos salidas, Q y Q negado. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que entender ahí, que un flip-flop básico hecho con compuertas NAND responde con pulsos negativos para setear o resetear. Setear es que la salida, es lo que debe meterse en la cabeza. Setear es hacer que la salida se vuelva a 1. Setear también lo llaman establecer, ¿no? Y resetear es limpiar, hacer que la salida se vuelva a 0. Bueno, entonces aquí lo podemos comparar. Miren. Bueno, entonces que quede claro eso, si no hay preguntas, continuamos. Creo que tengo otro ejemplo, vamos a ver. Sí, tengo otro ejemplo aquí. Ejemplo 3. Dice, las formas de onda de la figura aplican a las entradas de un registro básico con compuertas NAND. Suponga que inicialmente, bueno, Q estaba en 0, en las condiciones iniciales y Q negado en 1. Bueno, ¿cuáles van a ser las formas de onda en el tiempo? ¿Cómo van a evolucionar con estas entradas de set y reset? O sea, con pulsos negativos. Bueno, eso es lo mismo que lo anterior, sino que miremos que va a haber un caso en donde va a aparecer el estado no válido, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Miremos, aquí está Q, está inicialmente en 0. Es una condición que deben dársela a uno, ¿no? ¿Cuál es la condición inicial? Si no es difícil, pues a ver cómo va a evolucionar. Sabríamos de dónde comenzar. Entonces, las condiciones iniciales nos las dan. Entonces dice, bueno, aquí que lo primero que llega, él está en 0, y lo primero que vemos que le llega es un pulso de set. Si como él estaba en 0, ¿qué va a pasar aquí en este instante? No le puse los tiempos, ¿no? Pero bueno, creo que se trata de entender. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo primero que le llega al flip-flop? Es un pulso negativo de set. Y como él estaba en 0, entonces se va a ir a 1. ¿Sí?
y sigue en 1, a pesar de que él volvió, se pasó de 1, luego bajó a 0 y luego regresó a 1, él se mantiene, es el estado en que memoriza, ¿no? Recuerden siempre, para un flip-flop con compuertas NAND, el estado que sed y reset estén en 1, 1, 1, él mantiene ese estado, ¿sí? Y luego que llega aquí, llega dos pulsos negativos de reset. Pues el primero lo bajará a 0. El segundo, pues como ya estaba en 0, pues lo mantiene. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, ¿no? Porque aquí ya llega un pulso negativo del set. Entonces aquí lo sube. Aquí hay otro pulso negativo del set, pues en ese caso seguirá hasta aquí. Aquí viene un problema, ¿no? Que tanto set como reset se ponen en 0, miren. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese es lo que se llamaba un estado que no debe existir, un estado que se llama inválido, ¿sí? Porque tanto, o sea, el flip-flop no sabría qué hacer, pues o se setea o se resetea, entonces ahí es un estado que se debe evitar. Pues, entonces, pues sería lo que se denominaría un estado que no, que por un lado él trata de setearlo y él está seteado, y por el otro lado trata de resetearlo, pero él está seteado, entonces es un estado que pues podría en principio pues mantener el estado, que cuál llega primero podía ser, ¿no? Pero como ambos llegan a la vez, entonces es un estado que es indeterminado. Si por un lado trata de setearse y por el otro trata de resetearse. Hasta que llega un momento, en este momento aquí, que en este momento, por ejemplo, trata volver al estado inicial, porque aquí terminó el pulso, ¿no? Terminó el pulso, entonces pues tratará ya de mantenerse en ese último estado en que se tenía en ese instante. Entonces aquí es un estado que digamos aquí ya se acaba de definir, ¿no? ¿Sí? Aquí acaba de definirse. Entonces aquí es un estado que no debe evitarse. Lo mismo para la salida Q negada, ¿no? Que sería exactamente lo contrario. Si estaba en 1, pasaría a 0. Algo aquí 1 a 1 y a 0. Y aquí es un estado inválido. No sabría, el flip-flop no sabría qué hacer. ¿Sí? Bueno, entonces miremos cómo. Bueno. Estado inválido, ambos unos. Bueno, entonces que quede claro esa parte, o sea, ese estado trate de evitarse que no ocurra, ¿no? Por ejemplo, para un flip-flop básico hecho con compuertas NAND. ¿Queda claro o no? Bueno, sigamos con el siguiente flip-flop. Ya no con compuertas NAND, sino con compuertas NOR. Bueno, antes veamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, pero ya práctico, se llama interruptor sin rebote. Digamos, cómo se implementa un flip-flop, aunque pues yo traté de hacerlo en el simulador, los simuladores pues a veces no resultan para estos casos porque son ideales, ¿no? Pero en un caso real, por ejemplo, aquí aquí se tiene un interruptor que va a pasar de 1 a 2, pero resulta que en ese tiempo, aunque puede ser muy pequeño, ¿sí?
hay estados que se llaman falsos contactos o contactos aleatorios. Es decir, pasar del estado 1 al estado 2, fracciones de tiempo, pueden ser que me resulten estados no definidos, o sea, o no están ni en 1 ni en 2, utilizando, por ejemplo, un interruptor mecánico, ¿sí? Un interruptor, por ejemplo, que nos sirva para encender un dispositivo, un aparato, se prende una lámpara. Existe un tiempo, aunque pequeño, pero es al fin tiempo, en donde no se sabe si está en el estado 1 o en el estado 2, si está abierto o está cerrado. Eso, digamos, se lo puede evitar utilizando lo que se denomina un flip-flop, ¿sí? Porque él mantiene un estado hasta que no se haga un cambio. Digamos, utilizando un flip-flop hace de que esos falsos contactos o aleatorios se eliminen, ¿sí? Entonces, utilizando esta forma de configurar, ¿sí? Utilizando las entradas S y R y la salida Q. No les muestro el simulador porque el simulador se va a ver igual casi prácticamente. Fuera, digamos, en un interruptor ya en el laboratorio, si utilizando un osciloscopio se podría hacer una demostración, pero el simulador prácticamente, como son simuladores, pues son ideales, ¿no? Entonces un interruptor mecánico funcionaría lo mismo que este flip-flop colocado de esta forma. Entonces sigamos con otro ejemplo, a ver si tengo aquí. Bueno, antes del otro ejemplo, hagámoslo ahora con compuertas NOR, perdón, hagámoslo con compuertas NOR. Un flip-flop básico hecho con compuertas NOR. Se puede construir también un flip-flop elemental con dos compuertas NOR. Recordemos la tabla de verdad de la compuerta NOR. Eso es lo que miramos al principio, ¿no? Aquí tenemos la compuerta NOR de dos entradas y sabemos que la compuerta NOR es lo inverso de la compuerta NOR, o sea, la compuerta OR, perdón, el inverso de la compuerta OR, o sea, la OR es la suma lógica, ¿no? 0 más 0 da 0, pero como está invertido, me da cuánto. 0 más 0 invertido. 0 más 0, si fuera OR, pues me da 0, ¿no? Pero como es la compuerta NOR, o sea, la inversa de la OR, 0 más 0 me da 0, invertido me da 1. 0 más 1, ¿no? 0 más 1, si fuera una OR, pues me da 1, pero como es invertida me da un 0. 1 más 0, si fuera una OR, me da un 1, pero como es invertida me da 0. Lo mismo para 1, suma lógica 1, me daría una 1, pero como es la invertida me da 0. Entonces, esa es la tabla de verdad de la compuerta NOR, se lo vimos al principio. Entonces, aquí, ¿cómo sería una forma de entender la compuerta NOR? Que una compuerta NOR responde con ceros la presencia de unos en sus entradas. Lo contrario de la compuerta NAND. Cuando hay unos en una o en ambas entradas, la respuesta es mostrar un cero. En el hecho de que haya un cero no me garantiza nada, ¿no? Puede estar, si hay ceros en sus entradas, un cero aquí, por ejemplo, la salida puede ser 1 o 0. ¿No? Porque aquí hay ceros, me da un 1, pero aquí hay un 0 y me da un 0. Entonces, pero si hay unos en sus entradas, y el hecho de que haya uno, con un 1 que haya en una de las entradas o en ambas, ya él por defecto ya me saca un 0. Eso es lo que me sirve para hacer un flip-flop básico hecho con compuertas NOR. Al contrario del otro, ¿no? El flip-flop hecho con compuertas NAND era, me garantizaba un 1, era la presencia de ceros en sus entradas. Acá la compuerta NOR me garantiza un 0, pero cuando haya unos en sus entradas. Entonces vamos a hacer un flip-flop básico con compuertas NOR. Es la misma forma, el mismo ensamblaje, pero con compuertas NOR. Y aquí tenemos dos compuertas NOR colocadas de tal forma que la salida de la una sirva de entrada de la otra y viceversa. Entonces,
También podemos hacernos un flip-flop básico, ¿sí? Pues haciendo ese ensamble. Pero ahora también tenemos el set, tenemos el reset y tenemos las salidas Q. Pero ahora, bueno, la única diferencia es que el Q lo pusimos acá abajo, ¿no? En el anterior el Q estaba arriba, ahora el Q arriba ponemos Q negado. Pero en este caso lo podemos comprobar que si yo tengo que Q, digamos, perdón, que si S y R están en 0 ambas, ¿sí? Si S y R, o sea, C y RC están en 0, ambas en 0, existe igual probabilidad de que este Q esté en 0, la salida Q, ¿no? Me refiero a Q, que esté en 0 o que esté en 1, ¿sí? De acuerdo a la tabla de verdad, ¿no? Que recordemos que la compuerta NaN responde con ceros la presencia de unos, pero si una de ellas está en 0, no me dice nada. O sea, existe igual probabilidad de que la salida Q esté en 0 o en 1, ¿no? Por ejemplo, que supongamos que esté en 0. Si está en 0, Q, este 0 pasa aquí, 0, 0 más 0, pues si fuera una compuerta OR, pues sería 0. Pero como es una compuerta NOR, es invertida, da 1. Ese 1 pasa aquí y 0 más 1 da 1, pero como es invertido me da 0. Se mantiene ahí. Y lo mismo podríamos hacer que la salida Q esté en 1, ¿no? Entonces, estando S en 0 y R en 0, ambas en 0, R y S en 0, también podríamos ver que existe la misma probabilidad de que Q esté en 1, ¿no? Si Q está en 1, ¿sí? Este 1 pasa aquí, 1, 0 más 1 da 1, pero como es invertido me da un 0 aquí, y ese 0 pasa aquí y mantiene este 1 de acá. Entonces, miren, existe la misma probabilidad de que las salidas, que Q esté en 0 o que Q esté en 1, estando S y R en ceros. ¿Sí? De acuerdo a la tabla de verdad de la compuerta NOR. ¿Sí? Ese es el estado de mantenimiento, de establecimiento, es donde memoriza, mantiene ese estado ahí. Si SED y RESED para un flip-flop básico con compuertas NOR, sus entradas C y RESED están en 0, se mantiene. Más adelante vamos a ver que esto sería un pulso positivo ahora, ¿no? ¿Sí? De pasar de 0, luego a 1 y regresar a 0. ¿Sí? Bueno, ahora lo vemos con más detalle. Listo. Entonces, borremos estos dibujos. Vamos a setear el flip-flop NOR. Entonces, comenzamos, obviamente se comienza, pues este flip-flop lo comenzamos, el inicio es de que tanto set como reset estén en ceros, ¿no? ¿Sí? Entonces, si estaba en 0, miren, bueno, aquí está en 0, entonces yo voy a poner set a 1, inicialmente estaba en 0, o sea, ese es el inicio donde lo comenzamos, ¿sí? Estaba en 0, bueno, 0. En 0 y luego lo puse a 1, o sea, es como un pulso positivo, estaba en 0, voy a subir a 1, luego lo puedo volver a 0, 0, 1, 0. Como vamos a ver más adelante, se funciona con pulsos positivos. ¿Qué va a pasar en el instante en que yo ponga a 0S? De acuerdo a la tabla de verdad de la compuerta NOR. ¿Qué va a pasar? Entonces, en el instante en que yo pongo en 1, pongo en 1 el set, porque estaba en 0, lo pongo en 1, ¿qué va a pasar con este Q negado? ¿Cómo responde la compuerta NOR? Q negado, ¿a qué pasa? Responde con 0 la presencia de 1, dijimos. Entonces pasa a 0.
Ese 0 pasa acá, ¿no? A ser parte de la entrada de la compuerta de abajo, la 2. Entonces 0 más 0, pues da 0, pero como es una compuerta NOR, pues aquí me da un 1. Ese 1 pasa aquí y ratifica ese 0. Porque 1 más 1 da 1, pero como es una compuerta NOR, da 0. Se mantiene ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo en últimas? Colocar un 1 en el set hace que esta compuerta, que la salida Q se me vuelva 1. Entonces es lo que se llama setear, hacer que la salida Q se me vuelva 1. ¿Y cómo lo hice? Pues colocando un pulso positivo en el set, estando obviamente R en 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo reseteamos ahora el flip-flop? El primero fue setearlo, ahora resetearlo. ¿Sí? Lo contrario. Dejamos C en 1, en 0, perdón, es el inicio en 0. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es poner un 1, o sea, un pulso positivo, pero en el reset. ¿Sí? Que vamos a colocar es, este está en 0, pero lo que vamos a poner es un pulso positivo en el reset. En el instante en que yo coloque 1 aquí, coloco 1 aquí, perdón, se me fue aquí. En el instante que yo coloque un 1 aquí, ¿qué va a pasar? La salida se vuelve 0. Esta salida se me vuelve 0. ¿Sí? Independiente de esta otra, ¿no? ¿Sí? Que una compuerta NOR responde con 0 la presencia de unos en sus entradas. En ese instante pasa a 0. No importa qué haya acá, la otra. ¿No? Entonces este 0 pasa aquí, 0 más 0, ¿sí? Sabemos que es 0, pero como es una compuerta NOR, esto da 1. Este 1 ya pasa aquí y ratifica este 0, porque 1 más 1 da 1, pero como es una compuerta NOR da 0. Mantiene eso. ¿Sí? O sea, aquí funcionó con pulsos negativos, positivos, perdón. Bueno. Ahí está. 1. Ahora borremos esto. Bueno, al igual que el flip-flop básico con compuertas NAND, también ese tiene un estado no válido. Ya pueden adivinar cuál es. En el anterior, para el caso de flip-flop básico con compuertas NAND, era el estado, ¿cuál era el no válido? El 0, 0. Acá va a ser el 1, 1. O sea, si sed y reset están en 1, ya sabemos que responde con ceros la presencia de unos, entonces tanto Q como Q negado se van a poner en 0. Entonces, ese es un estado que no debe permitirse que exista en un flip-flop básico con compuertas no. ¿Sí? Porque ambas salidas se me vuelven 0 y eso no debe existir, un estado no válido. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Porque da 0, ¿no? Porque recuerden, una compuerta NOR responde con 0 la presencia de unos en sus entradas. Si sed y reset están en unos, pues sus salidas Q y Q negado se me vuelven ceros independiente de lo que hay. Ese es un estado que no debe ser, no debe darse, no debe tratar de evitarse. Buen estado no válido, o X. Entonces, ¿cuál sería el resumen de la tabla de verdad de esta compuerta? Entonces tenemos lo siguiente. Perdón, este flip-flop básico con compuertas NOR. Entonces, este es el mantenimiento o el estado de memorización que memoriza es el estado 00. O sea, el estado que tenía lo mantiene, no cambia. O sea, si estaba en Q sub 0, pues sigue en Q sub 0. Lo mismo Q negado. O sea, el estado de inicio es 00. ¿Cómo se resetea un flip-flop básico con compuertas NOR?
pues simplemente se le manda un pulso positivo al reset. O sea, lo que debo hacer es simplemente, estando en cero, cero. Entonces yo lo que hago es, estaba en cero, pongo un pulso positivo, el reset. Aquí, en cero lo paso a 1, yo estaba en cero, mira. Estaba en cero, lo pongo en 1, es un pulso positivo, 0, 1, bueno. Y lo que hace que la salida se me vuelva cuánto. Reset es limpiar. La salida Q se me vuelva 0. ¿Sí? ¿Cómo lo seteo? Seteo es que mande un pulso positivo pero no al reset, sino al set. Si estaba en 0, tomando a 1, es un pulso positivo. Al set, entonces la salida se me va a volver 1. Y al igual que el anterior flip-flop tiene un estado no válido, es que ambas entradas estén en 1. Es un estado que no debe evitarse, ¿no? Porque al estar en 1, ambas salidas se me vuelven 0, y este es un estado que no debo, en realidad el flip-flop no debe estar no válido. Es que miren que es fácil de aprenderse un flip-flop con compuertas NOR. Es contrario del flip-flop con compuertas NOR. Aunque el que más se utiliza es este, ¿no? Con pulsos positivos, aunque no quiere decir que el otro no se lo utilice. Este funciona con pulsos positivos. El otro funciona con pulsos negativos. Claro. Pero hagamos ejemplos para que quede afianzado esto. Bien. Ahí está, llenamos la tabla. Bueno, ahí está el símbolo, ¿no? El símbolo es este. Bueno, aquí está en el simulador. Voy a entrar al simulador. Voy a dejar de compartir aquí para que lo miremos. En el simulador. O sea, en Cocodrile. Entonces, el inicio de esto es comenzar que ambas entradas C y RC estén en 0. ¿Qué valor tenían Q y Q negado? Pues no podemos saber. Pues en este caso está en 0. Y si está en 0, convendría para ver si hay algún cambio, es que yo lo seteo o lo reseteo. En este caso está reseteado. Miren, lo que me interesa es Q. Ya sabemos que Q negado responde lo contrario. A mí me interesa este Q. En este caso está reseteado, ¿no? Entonces me interesaría setearlo. Y para setearlo, pues comienzo que tanto C como RC estén en 0. Entonces, ¿qué debo hacer para setearlo? O sea, para que se me vuelva 1. Colocar un pulso positivo. O sea, comienzo en 0, lo subo a 1, bueno, lo aumento el tiempo que sea, y lo regreso a 0. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a manipular es el set. Set, lo voy a poner en 0. En ese instante debe pasar a 1. ¿Sí? 1 y ahí se mantiene, porque yo lo que hice es pasarlo a 1 y regresarlo a 0. Ahí se mantiene por siempre. Ahí es donde memoriza, donde ese estado se va a mantener. ¿Sí? Yo quiero setear, hacer que me vuelva a 1, ahí lo tengo. ¿Sí? No importa que estaba en 0, volví a 1, regresé a 0, ahí se mantiene. Siempre y cuando pues no manipule a reset, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para resetearlo? Para resetearlo es mandar un pulso positivo, pero no al set, sino al reset, dejándose en 0. Entonces lo que hago es ver que ya, en el instante que yo mande un pulso positivo aquí al reset, se va a cambiar, se va a limpiar, se va a poner en 0. Y ahí se mantiene, se memoriza. ¿Sí?
Y el estado no válido es ¿cuál? Cuando ambos entradas estén en 1. Porque si este está en 1 y este también en 1, miren, sacan las dos salidas se me vuelven 0, que es un estado que debe evitarse, que no debe ocurrir, ¿sí? Que no corresponde a lo que es la función de un flip-flop que debe tener sus salidas complementadas. La una está en 0, la otra en 1 o al contrario, ¿sí? Entonces tiene este problema, este flip-flop, al igual que el anterior. Más adelante vamos a ver cómo evitar esto. Ya será otro tipo de flip-flop. Hay varios tipos. Estos son los básicos. Se entienden porque están hechos con compuertas lógicas. Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a ver, tratar de encontrar las ecuaciones lógicas. A ver, como siempre a través del curso hemos tratado de hablar de las ecuaciones lógicas de un flip-flop, digamos, con compuertas NOR. ¿Cuál sería la ecuación lógica? Entonces, pues va a tener sus entradas y sus salidas, ¿no? Entradas S y R. Cuando R y S son en 0, o sea, estamos hablando de este último flip-flop con compuertas NOR, no produce cambios, es el que memoriza, que mantiene el estado anterior. Cuando R y S igual a 1, ese es un estado que no debe ser válido, es el estado inválido. Entonces ya sabemos esos dos estados, ¿no? R y S igual 0, R y S igual a 1, ¿no? Nos faltan los otros dos, que es cuando se setea o se resetea. Entonces, veamos la tabla de verdad. Vamos a llamar Q el estado actual y Q sub n más 1 el estado que sigue. Entonces tenemos, como son tres variables, ahora miren que este Q sub n es el estado actual que tiene, entonces forma parte también de una entrada. O sea, es como tenemos tres variables de entrada y una variable de salida. Bueno, aquí, aunque aquí he colocado la negada, ¿no? Pero me interesa más que todo Q. Y estamos llamando con Q sub n el estado actual, el que tiene en este momento, ¿sí? Y como son tres variables, tenemos 8 combinaciones, 0, 0, 0, 0, 0, 1, etcétera, hasta el último 1, 1. Entonces vamos a tratar de llenar estos valores. A ver, ¿quién me colabora ahí? Miren, los hemos dividido en 4 grupos, ¿sí? En este primer grupo, tanto S y R están en ceros, ¿sí? Ese es el estado que no produce cambios, que mantiene, ¿sí? Si Q estaba en 0, en el estado siguiente, que lo vamos a llamar Q sub n más 1, debe mantenerse ese estado. Si estaba en 0, sigue en 0, si estaba en 1, sigue en 0. Entonces, ¿qué coloco aquí? Aquí, la primera. ¿Cómo lo llenamos? Sería 0, 1. 0. Bueno, y el Q negado en 1, y aquí 1, ¿sí? Bueno, y el Q negado en 1. ¿Sí me entienden, no? Ese es el estado de inicio del flip-flop básico con compuertas NOR. ¿Sí? Comenzamos en que S y R estén en 0. Pulsos positivos. Estos otros dos valores. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciéndole al flip-flop? Mire que ese lo hemos dejado en 0 en ambos casos, en 2 y en 3. Lo que estamos accionando es a R, impulso positivo. Estaba en 0, lo mandé a 1. Entonces, estaba en 0, lo mandé a 1. Impulso positivo. Entonces, ¿qué va a hacer el flip-flop? ¿Qué es lo que hace? R de reset. ¿Qué valores voy a tener aquí? ¿Qué valores van a ver aquí? Para la fila 2 y para la fila 3. Para Q. Ya sabemos que Q más 1 negado es lo contrario. ¿Qué le estoy diciendo al flip-flop? ¿Que se setee o que se resete?
Se resete. O sea que las salidas van a ser en ambos casos, van a ser, ¿cuánto? Resetea es hacer que la salida se vuelva a cero. Q, 0 0, 1, 0, 1. y 0. Sí, eso. ¿Sí? En ambos casos, ¿sí? 0. Porque lo que estoy haciendo es un pulso negativo. Pulso negativo, 0 a 1. Y los otros siguientes casos, 4 y 5, sería lo contrario de este, ¿no? ¿Sí? ¿Qué valores voy a tener aquí? 1, 0 y 1, 0. 1, 0 y 1, 0. Muy bien. Y estos son los estados inválidos. Y para eso los vamos a llamar X. Ya que no debe tratar de evitarse, que no ocurran, que no se den esa situación, que tanto S como R estén en 1. Entonces, como ya tenemos la tabla de verdad, a ver, podemos encontrar la ecuación lógica. Se trata de eso. ¿Cuál sería la ecuación lógica? Entonces, podemos utilizar el mapa K, por ejemplo, para Q. No hagámoslo solamente para Q. Para Q sub n más 1. O sea, aquí va a ser una función. Q sub n más 1 va a ser una función, pues, de las tres variables. ¿Sí? De las tres variables. Va a depender, pues, de las tres variables que tenemos ahí, que son ES, voy a dibujar muy bien, R y Q sub n. Entendiéndose que Q sub n más 1 es el estado que va a tener el flip-flop, digamos, después de que tenía el valor n, el estado posterior, al que evoluciona, al que cambia después de hacer un cambio en las entradas. Entonces, haremos el mapa acá, para encontrarla. Entonces ahí tenemos el mapa acá, donde hemos trasladado, solamente lo vamos a hacer para Q sub n más 1. Y hemos trasladado los ceros y los unos y las X. Y hacer el agrupamiento, ¿sí? Para encontrar la ecuación más simple. ¿Qué se les ocurre a ustedes de agrupamientos? Colocar las X a 1 y hacer el cuarteto. Tenemos un cuarteto de estos, cuyo término me va a dar ¿qué? Este. Y pero como acá tengo otro 1, pues sí puedo asociarlo con este 1. Y aquí tendría otro término, que sería ¿cuál? R negado Es QN. R negado Q sub n. Y esa es la ecuación, la suma lógica de estos dos términos. Entonces miren que la ecuación, bueno, miremosla como aparece en las diapositivas. Y podemos, bueno, está con eso. Miren la ecuación. Miren, hay algo interesante en esta ecuación que es característico de los circuitos secuenciales, que miren que en los circuitos anteriores, los combinatorios, la salida solo dependía de las entradas, pero en este caso vemos que la salida también depende del valor que tenía la salida en el instante que se haga el cambio. Miren, Q sub n más 1 depende de Q sub n. Bueno, también de S y de R negado, de las entradas también. Pero también aparece un término nuevo, ¿no? Sí, aquí en los circuitos, y eso es característico de los circuitos secuenciales, ¿sí? Que, repito, que la salida no solamente depende del valor de las entradas, sino del valor que tenía la salida en el instante que se hace el cambio. Es algo nuevo, característico de los circuitos secuenciales. Bueno, veamos ahora, si queda claro ahí. Bueno, ahí está la tabla resumida del flip-flop básico y la ecuación. Solo con compuertas NOR. Entonces, 0, 0 memoriza, 0, 1 limpia, o sea, hace que la salida
Bueno, aquí estoy hablando de Q sub n, ¿no? Porque aquí aparecen las dos, ¿no? Pero este se refiere a, esto que dice aquí se refiere a esto, a Q sub n. Memoriza. Bueno, aunque con Q sub n negado también memoriza, ¿no? Pero aquí pues no podemos decir que limpia, porque lo que hace es el valor que vuelve a 0, ¿no? Q sub n se vuelve a 1, ¿no? Q sub n más 1 negado. Setea, se vuelve 1 la salida, y este es el indefinido que no debe evitarse, ¿no? Que sus entradas no deben estar ambas en 1. ¿Sí? Quede claro allí. Entonces, el inicio de este flip-flop es en 0, 0. Siempre hay que comenzar con 0, 0. A diferencia del otro, ¿no? Este es el con compuertas NOR. Entonces, allí debo iniciar para saber a dónde va a evolucionar. Si mando un pulso positivo en el set, lo que va a hacer es que la salida se me vuelva 1. ¿Sí? En cambio, si mando un pulso positivo al reset, hace que la salida se me vuelva a 0. Y las dos entradas en 0, 0 es la que mantiene, ¿no? La que memoriza, la que mantiene ese estado hasta que no haga algo sobre set o haga algo sobre reset. Y evitar el estado 1, 1. Bueno, borramos estos dibujos. Creo que tengo un ejemplo aquí, un ejemplo práctico. Así, ejemplos. Lo mismo que hicimos con las formas de onda para la flip-flop tipo NAND, vamos a hacerlo para NOR, a ver si quede claro esto. Este va a funcionar, el anterior funcionaba con pulsos negativos, este va a funcionar con pulsos positivos. Suponga que inicialmente estaba en 0, que la salida está en 0, y ver cómo va a evolucionar las formas de onda de Q en el caso de la figura, ¿sí? Claro, bueno, entonces comenzamos. Dice que Q está en 0 inicialmente. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Entonces hay que ir mirando en los tiempos qué es lo primero que llega, qué es lo que le está pidiendo aquí. ¿Qué es lo que primero llega? ¿El pulso positivo de quién? Del set. ¿Sí? Entonces, si la entrada estaba en 0, entonces llega en ese instante, entonces uno lo que llega a un pulso de setear, y setear sabemos que significa que la salida se me vuelve a 1, entonces sube a 1. ¿Sí? Y se va a mantener, ¿sí? A pesar de que el pulso terminó, o sea, estaba en 0, se fue a 1 y regresó a 0, él se mantiene, porque 0, 0, 0, 0, tanto en set como en set mantiene estado, memoriza, mantiene. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, en T sub 3. En T sub 3, ¿qué está diciéndole al flip-flop? Resete. Entonces se vaya hacia 0. ¿Sí? Y ahí manténgase. ¿Sí? Se va a mantener porque esto está en 0, esto está en 0, y se va a mantener. ¿Hasta dónde? Hasta que, bueno, aquí ¿qué está diciendo? Otra vez llegó un pulso positivo de reset, pulso positivo, pero como él está en 0, ¿qué va a pasar? Se mantiene. 0, 0, miren, 0, 0, mantiene, memoriza ese estado, memorizar el estado 0. Hasta que hay algo acá, aquí hay un pulso positivo en el set. Entonces en ese momento lo que le está diciendo es que por favor CTS, póngase en 1. Y ahí va a continuar hasta, porque no hay más, el pulso terminó allí, no hay nada más, ni para set ni para reset, se va a mantener. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Sí, está claro. Bueno.
Veamos cómo comparemos esto con lo que debería dar. Bueno, dibujito no estuvo, pero es lo que ocurre. Es la salida. Veamos otro ejemplo. Pero antes borremos esto. Otro ejemplo. Es lo mismo, ¿no? ¿O es el mismo anterior? No, no. Bueno, pero es el mismo. 6. Vamos a ver el ejemplo 6. Aquí me pide para Q y para Q negado. Si ya sé el para Q, ya podemos adivinar para Q negado. Aquí comenzamos con Q en 0. Miren, todos los pulsos son positivos. Pasan de 0 a 1. Entonces, ¿cómo sería la forma de onda? Comenzamos en 0. Y lo primero que miramos es que llega ¿quién? El pulso de set, setear, poner en 1. Sube 1. Sube a 1. Se mantiene. Se mantiene, a ver, hagámoslo con líneas rectas. Aquí. Se mantiene hasta aquí, ¿no? Porque aquí lo que lo manda es a resetear, pulsos negativos en el reset. Entonces se va a 0. El primer pulso pues, lo manda a 0. El segundo pulso también, pues como está en 0, pues va a seguir en 0. A lo mejor las líneas. ¿Y aquí qué ocurre? Manda a setear a 1. 2 pulsos. Pues el uno lo sube y el otro lo mantiene. ¿Sí? Y aquí estarían ambos en 1. aquí es el que hay que evitar, ¿no? De que, porque este está en 1 y este también está en 1. Sería inválido. Ese sería el estado inválido. Entonces ese es el que hay que evitar, que no debe ocurrir. Entonces él pues depende de cuál llegue primero. Pues, el que llegue primero es el que gane. Pero pues como ahí parece que están simultáneos, entonces no sabría qué hacer. Entonces podría ser que siga en 1. Por un lado trataría de seguir en 1. ¿Sí? Y por el otro lado pues trataría de setearse. Hasta que uno de ellos salga, ¿no? Entonces, bueno, y el otro, el Q negado, pues sería de lo contrario de este. Sería, pasaría 0, sería 1, 0. Y aquí también sería algo que dibujar líneas punteadas que no sabría qué hacer. Bueno. Estado no válido. Sería el X. Digamos. Estado no permitido. Bueno. A ver, un ejemplo práctico. Diseñar una alarma utilizando un flip-flop NOR. Bueno, ahí tenemos, dice diseñar una alarma donde pues la alarma se supone que va a hacer funcionar algo, ¿no? Una chicharra o funciona un parlante, lo que sea. Bueno, aquí lo podemos hacer utilizando un flip-flop, donde tenemos las dos entradas S y R.
El R ya sabemos que es para resetear. Ya podemos intuir que va a ser para que se me apague la alarma. Y el set es para que la salida se me vuelva a 1 y active algo, ¿no? Aquí está como un esquema. Acá está ya en el simulador. Entonces, bueno, un elemento que aparece nuevo aquí es una especie de un transistor o fototransistor. Un fototransistor funciona de tal forma que a la base le llega luz. Y cuando le llega luz, entra el transistor, se comporta como en corto, o sea, se une el colector con el emisor. Y cuando no le llega luz, es decir, está en estado abierto. O sea, el colector y el emisor están abiertos. Entonces, algo así es. Pues tiene otra, un poco más complejo, pero podemos resumir así. Podríamos haber utilizado también una fotoresistencia con un transistor, pero aquí las dos cosas están metidas en un solo. Un fototransistor es como tener un transistor con una fotoresistencia separados, y aquí tenemos un solo elemento llamado fototransistor. O sea, la fotoresistencia está metida en la base. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Digamos, si le llega luz a la base del transistor, ¿sí? Entonces, entre colector y emisor está unidos, como un corto, ¿sí? Están unidas las dos, como si estuvieran unidos los dos terminales. La resistencia prácticamente es cero. O sea, la corriente va a pasar por aquí, o sea, que aquí no hay corriente, quiere decir que aquí hay un cero, como si estuviera conectado a tierra. Entonces, pues, es como si yo pusiera al set, le pusiera, está en cero, entonces seguramente este es un switch normalmente abierto, o bueno, perdón, es un switch normalmente cerrado, ya que también está conectado a tierra. O sea, aquí las dos entradas del flip-flop están en cero. Entonces, si están en cero, pues la salida en la que se memoriza, pues obviamente seguramente estaba apagado. O sea, aquí pues, podía haber estado prendida también, pero se supone que pues, la alarma funciona es cuando hay un elemento externo que la hace funcionar, que en este caso el elemento externo es de que alguien pase por aquí, un ladrón llega y interrumpe el rayo de luz, entonces no le llega luz a la base del transistor, entonces se va a comportar ese transistor como un switch abierto, ¿sí? Entonces aquí ya no va a estar este voltaje, se va a poner aquí en 1. Es decir, como este está en 0, entonces el Q se va a poner en 1. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es seteando la salida. Entonces en ese instante, entonces ya lo que tenga a continuación, que puede ser otro transistor, o puede ser un relay, otro circuito externo que me haga funcionar una chicharra, un parlante, lo que sea, una alarma, ¿sí? Entonces miren que se puede hacer un circuito, un ejemplo práctico utilizando un flip-flop. Vamos al simulador para que lo miren. A ver, borrar estos dibujos, dejar de compartir. Pero voy a compartir aquí la pantalla del ¿dónde está el cocodrilo? Ah, perdón, este no es. Debí haberlo abierto antes. ¿Cómo se llama? Alarma. ¿Dónde lo encuentro? Creo que esto sea. Creo que sí. Ahí creo que está. ¿Sí lo miran?
Bueno, entonces aquí tenemos ya armado el circuito. Este es el flip-flop, eso lo tiene Cocodrile, ¿no? Flip-flop RS. Ese está por acá, por acá en los circuitos RS, este. Flip-flop RS. Entonces, tiene su entrada RS, Q y Q negado. Solo se utiliza Q. Q negado no se la utiliza. Pues miren, allí la alarma no suena. Bueno, ahí tenemos armado, circuito, unas resistencias. Bueno, está el fototransistor, está iluminado, la linterna está ahí iluminando a la base del transistor. Aquí hay ambas entradas de R y S están en cero. La alarma está apagada, Q está en cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que funcione la alarma? Entonces, digamos, un ladrón llega e interrumpe el rayo de luz. Entonces, ¿qué voy a hacer para acá? Simplemente voy a mover la linterna. Entonces, la muevo y regreso. Se escucha un sonido ahí. Entonces, y seguirá sonando, a pesar de que yo, miren, mueva esto, ahí se va a mantener sonando la alarma. La única forma de apagarlo es moviendo este switch, este switch que es normalmente cerrado. Ahí apago la alarma. ¿Por qué? ¿Qué hago o qué pasa cuando yo muevo este switch normalmente cerrado? Si normalmente cerrado quiere decir que sin pulsarlo está cerrado, pero al pulsarlo se abre y vuelve y se cierra, ¿no? Entonces yo lo que estoy mandando es un pulso de reset aquí, mire, aquí llega a R, entonces estoy mandando un 0, ¿sí? O sea, un pulso positivo. Y ahí hace que la salida, un pulso positivo al reset hace que la salida Q se me vuelva a 0 y entonces ya deja de funcionar la alarma, porque el Q0 quiere decir que aquí no hay corriente en este transistor, tampoco llega corriente a esta bobina. Esto es un relé es una bobina electromagnética que une un par de contactos. Entonces estaban cerrados y luego los abrió y deja de circular corriente en el buzzer, o sea, en la chicharra. Entonces ahí se apaga. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces hemos utilizado un flip-flop RS para accionar una alarma. Esa es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Hay muchísimas cosas más. Bueno, voy a dejar de compartir, ya el tiempo se me acabó. Veamos entonces para mañana qué nos queda. Para mañana vamos a continuar con otro ejemplo. A ver, como ejercicio, para ver si ustedes son capaces, tratan de resolver este ejemplo. Si quieren, tómenle una foto y van a llenar esta tabla. Está vacía allí. Dice, ejemplo, analice y describa la operación del circuito de la figura. Aquí tenemos un flip-flop básico con puertas NAND, un RS con puertas NAND. Además tengo otras con puertas AND, donde están conectadas, una de las entradas está conectada a una onda cuadrada de 1 kHz, y cada compuerta NAND tiene su salida X sub A, X sub B. Entonces se trata de ver qué ocurre cuando yo muevo este interruptor de la posición A a la posición B. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué se va a mirar? En X sub A y en X sub B. Cuando el interruptor está en la posición A o en la posición B. Entonces para mañana, a ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, si entendieron lo del flip-flop, yo creo que son capaces de llenar esas 4 casillas ahí. ¿Claro? Si quieren, tómenle una foto allí a la imagen, o captura de pantalla para ver qué va a pasar
con las salidas X sub A y X sub B, que es lo que voy a mirar. ¿Cuáles van a ser los valores? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. ¿Ya le tomaron la foto? Creo que sí, profe. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir. Y si no hay preguntas, hasta ahí llegaría la clase.